bienvenidas. Esta es la sesión 3. Gracias. Esta es la sesión 3 de innovación educativa. Muy bien, en esta tarde, en esta sesión, nos acompañan tres invitados de honor. Nos acompaña primeramente la doctora María Delia Justiniano Domínguez. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, jefa de calidad académica en la Universidad Católica Boliviana, sede Santa Cruz, Bolivia. Bienvenida, doctora. Es un gusto para nosotros tenerla aquí con nosotros. El gusto es mío. Muy buenas tardes a todos los participantes de este seminario y un especial saludo y agradecimiento a los organizadores de este evento. Gracias, doctora, bienvenida. También le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Pedro Jurado de los Santos, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador académico de la Universidad de Barcelona, ha contribuido a la investigación sobre educación superior y aprendizaje colaborativo. Muy bienvenido sea, doctor. Muchas gracias. Y además agradezco también la invitación para poder participar en este seminario. Es un gusto que haya aceptado estar con nosotros, doctor. Y también tenemos a nuestro querido doctor Ernesto León Castro. Él posee varios títulos académicos en administración, en contaduría, tecnología y educación. Es licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad de Occidente, México, y doctor en Ciencias Administrativas y máster en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad de Occidente, México. Profesor en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Bienvenido, doctor Ernesto. Es un gusto coincidir en esos espacios. Muchas gracias, doctora Liz. Igualmente, un gusto a todos los presentes. Muy bien, pues también quiero agradecer al doctor Marco Alberto Núñez por establecer este espacio de trabajo, por ofrecernos esta posibilidad, esta oportunidad para poder convivir, pues, y a todos los que nos acompañan, pues, la más cordial de las bienvenidas. Pues vamos a empezar con ese seminario, si les parece, porque tenemos unas preguntas muy interesantes para esta tarde, y me gustaría empezar preguntándole, vamos a establecer el orden de la misma manera en que los presenté. Y la primera pregunta para iniciar este seminario es, ¿qué entienden por innovación educativa y por qué es importante en el contexto actual en Latinoamérica? Les cedemos la palabra a la doctora María Delia. Muchas gracias, doctora. Bien, en relación al concepto de innovación educativa, debemos entender por como la capacidad de adaptación de los contextos educativos a las necesidades particulares de los sistemas. Por tanto, estamos en un proceso dialógico que se retroalimenta entre sí. En este sentido, innovar implica diseñar, implementar, evaluar nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevos recursos, incluyendo enfoques pedagógicos y gestiones administrativas que mejoren los procesos educativos y se adapten a estas nuevas realidades, a esta nueva contemporaneidad que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestras sociedades y obviamente el mercado laboral. Creo que nosotros en Latinoamérica tenemos que concebir como básico el concepto y la introducción de este concepto de innovación en el quehacer de nuestras instituciones educativas. De lo contrario, estaríamos condenados a detenernos en el tiempo y además abrir mucho más la brecha entre la realidad y el desarrollo. Entonces, por ello considero que la innovación es clave para construir una educación transformadora que prepare a nuestros chicos, a nuestros ciudadanos, a participar activamente en estas sociedades que están en permanente cambio y esos cambios se dan en tiempos cada vez más cortos. Entonces, esta concepción y estos mecanismos en conjunto pueden generar nuevas lógicas que permitan enfrentar el dinamismo socioeducativo, por ejemplo, en relación a la desigualdad social y, por tanto, educativa, ¿no? Sabemos muy bien que en nuestros países, los países de nuestra región,
enfrentan muchas brechas significativas en relación al acceso y a la calidad educativa. La innovación, en este sentido, va a permitir diseñar modelos más inclusivos, flexibles y equitativos, adaptados a estos contextos tan diversos, inclusive mecanismos de gestión ajustados a esas nuestras necesidades tan particulares en los diferentes países de la región. Por otro lado, en relación a los avances tecnológicos, la digitalización y el acceso a Internet han cambiado la forma en que aprendemos, las lógicas en que aprendemos y, por tanto, las lógicas en que enseñamos. La incorporación de herramientas tecnológicas innovadoras puede mejorar la motivación, la participación, el aprendizaje significativo y, obviamente, esto sumado a los criterios de nuevas lógicas administrativas pueden generar cambios y desarrollo en nuestras instituciones. También podemos mencionar el cambio en las competencias requeridas. Sabemos que el mundo laboral demanda un tipo diferente, muy diferente de profesional al de otras épocas, ¿no? Ahora sí se valora un pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, las competencias digitales. Entonces, la innovación, a través de sus diferentes mecanismos, busca formar personas capaces de adaptarse a estos desafíos. Entonces, sabemos que nuestros sistemas permanecen, viven. Es una constante que nosotros estemos en permanentes crisis, unos países más que otros, pero creo que el común denominador es la crisis. Y obviamente esa crisis hace que nuestros sistemas educativos empiecen a cuestionarse y que sean pues mucho más resilientes, mucho más flexibles. Innovar en estos términos implica responder a esa agilidad presentes y futuras que tienen nuestros sistemas educativos, ¿no? Por ejemplo, la aparición cada vez más creciente de la formación online, de sistemas híbridos de formación, es un indicador importante de análisis, ¿no? Y que está dentro de este marco de innovación que requieren nuestros sistemas. Y evidentemente, en esta lógica de innovación, el rol del docente es fundamental. La innovación tiene que impulsar una nueva visión del docente, de ese docente como guía, como facilitador, como creador de contextos y experiencias de aprendizaje, más que como transmisores de conocimiento, ¿no? Entonces, la innovación educativa en América Latina es clave para construir una educación mucho más flexible, mucho más justa, mucho más ajustada a nuestras realidades y obviamente esto implica que nuestros sistemas se adecúen a estos mecanismos reales de evaluación de la calidad educativa, ¿no? Por tanto, innovación y calidad son dos dimensiones que deben estar presentes dentro de nuestros sistemas educativos. Correcto. Gracias, doctora María Delia. Qué interesante lo que indica. Ahora pues vamos a escuchar al doctor Pedro, misma pregunta. ¿Qué entiende por la innovación educativa y por qué es importante en el contexto actual en Latinoamérica? Podría decir que después de escuchar a la doctora Domínguez, quizá pocas cosas quedan por decir, ya que ha hecho una amplia, o ha dado una visión muy amplia de lo que se debe de hacer, por otro lado, y también del posible análisis de lo que significa la innovación. Bien, en principio, yo soy de los que entiende que innovar siempre se tiene que relacionar con la mejora. Si no hay innovación. Es decir, lo que no produzca una mejora no es innovador.
Es decir, el hecho de hacer un cambio en un programa o hacer un cambio en un recurso no significa que haya una innovación. Solo habrá innovación en la medida que ese recurso, ese algo nuevo, genere esa mejora. Y claro, la mejora, nos preguntamos para qué. Pues la mejora para los individuos o bien la mejora para la sociedad. Obviamente, estamos, y la doctora Domínguez ha atajado muy bien, planteamiento de la calidad, estamos en los conceptos, en los términos de satisfacción de necesidades. Claro, las necesidades no solamente son sociales, obviamente también son individuales, por lo tanto, cada uno en su propio planteamiento puede ir estableciendo unos nexos o unos objetivos a los cuales pueda alcanzar, pero no podemos olvidar que somos gregarios y que además somos dependientes, nos guste o no nos guste, unos de otros, unas personas de otras. Por lo tanto, los marcos sociales y los contextos sociales se tienen que tener presentes. Por lo tanto, yo lo primero que diría es que toda innovación implica siempre una mejora. Todo cambio no es innovación. Hoy en día, además, se están produciendo cambios que se van orientando hacia procesos regresivos que nos llevan de nuevo al siglo XIX prácticamente, al principio del siglo XX. Como ustedes entenderán, pues algunos, y me refiero a cambios políticos que están ocurriendo en el mundo, esto de innovación tiene poco. Esto es como un déjà vu. Ya lo he visto en otro lugar, eso ya lo tengo claro. Claro, cuando hablamos de innovación, por lo tanto, nos encargamos prácticamente, tal como la doctora Domínguez ha planteado, de procesos, de nuevas prácticas, sustancialmente, claro, que van orientadas a la mejora. Procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, enseñanza y aprendizaje. Esto que parece muy sencillo de decirlo, luego es más complejo de establecerlo porque todo proceso se tiene que ir contextualizando. Me refiero a todo proceso de enseñanza-aprendizaje. El cómo yo actúo y cómo deben actuar los demás, eso implica que tiene que haber una relación dialógica. Nos lleva, por lo tanto, de una o de otra manera, a establecer que desde un marco de innovación la necesidad de poder adaptar todos los procesos. ¿Pero adaptar a qué? Esa es la pregunta. ¿A situaciones nuevas? ¿A contextos nuevos? En la medida que dé satisfacción a las necesidades que aparezcan en estos contextos, obviamente sí, habrá que decir que sí. Claro, se alude en innovación hoy en día a las TICs. Ha habido un cambio en los procesos tecnológicos y, por lo tanto, esto es incorporar innovaciones. Y es cierto, un recurso, como son las TICs, inicialmente es un recurso que se orienta para facilitar, o se puede orientar, su utilización se puede orientar para facilitar el aprendizaje, genera cambios taxativos en los modos de enseñanza. Y ya ha aludido la doctora Domínguez aquí a lo que serían no solamente lo online, decirlo, formas distintas de poder ir encarando esos procesos de enseñanza-aprendizaje, que deben estar sujetas, lógicamente, a la satisfacción de necesidades. Por lo tanto, yo desde una definición, si tuviera que dar una definición de innovación, primero es que genera cambios orientados a la mejora, o proviene de cambios que siempre se orientan a la mejora, y que además nos tiene que obligar a profundizar en los procesos de investigación. Es decir, relacionar claramente innovación con investigación, porque es lo que nos va a permitir destacar o detectar si realmente esos cambios se han orientado o no a la mejora. Y la importancia en los países latinoamericanos, ustedes obviamente tienen mayor dominio que yo de ese contexto, yo creo que la importancia sigue siendo capital de ir poniendo innovaciones en Latinoamérica, fundamentalmente por las brechas que se siguen dando. No solamente las brechas digitales, es decir, el acceso a determinado tipo de población que tiene dificultades o limitaciones para poder ir incorporando esas nuevas tecnologías, en las cuales las sociedades se han abocado de forma mayoritaria, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Aquí podríamos ir generalizando de alguna manera. Por lo tanto, hay un planteamiento que tiene que ver con el enfrentamiento a las desigualdades. ¿Cómo nos enfrentamos a esas desigualdades?
Además, el enfrentamiento a las desigualdades desde la calidad, es decir, el concepto de calidad. Y es un concepto que es muy fácil, es muy recurrente, por decirlo de alguna manera, el concepto de calidad. Pero claro, no es lo mismo calidad, satisfacer las necesidades de un usuario que las necesidades de una sociedad, que las sociedades de un grupo. Es decir, es la satisfacción de necesidades la que nos va a permitir de una u otra manera establecer la relevancia de esas innovaciones. Claro, se dice que se tiene que fomentar todas las habilidades del siglo XXI y facilitar algo que sí que es importante, y aquí sí que habría que insistir mucho más, facilitar los procesos de inclusión socioeducativa. Claro, no incorpora sencillamente o solo un marco, vamos a llamarle educativo, sino también un marco social. Es socioeducativa. Además, esa inclusión lo que genera es cambios radicales en todos los procesos, y también el proceso organizativo y también las formas de ver. Pero también hay cambios políticos que se van generando. Las culturas se modifican y esos cambios políticos, en la medida que no ocurran, no van a permitir establecer mejoras desde ese posicionamiento que desde la posible inclusión socioeducativa se pudiera ir ofreciendo. Lo digo porque algunos de los conceptos que utilizamos se utilizan muy alegremente. Hoy en día todos hacemos atención a la diversidad y todos somos inclusivos. No es verdad. Y además, como decía el dicho, dice, por sus hechos los conoceréis. Pues sí, por sus hechos los conoceremos y los conocemos. No se da inclusión, además no se atiende a la diversidad. Son falacias pseudopolíticas, no digo políticas porque las políticas serían la toma de decisiones y la priorización de decisiones fundamentalmente, y no ocurre eso. No está en la priorización de las distintas políticas nacionales e internacionales, aunque la UNESCO y determinados organismos internacionales aboquen hacia ello, no está en las políticas de las distintas naciones. Solo está en los discursos, no en las políticas. Y ese es un problema, es decir, que algo que debe ir provocando pues, cambios teniendo presente la igualdad, teniendo presente la equidad, teniendo presente la calidad, difícilmente se dan porque las falacias son las que prevalecen. Bien, no sé si seguir porque como había muchas preguntas, igual me puedo ir enfrascando lo que se dice en esas preguntas. Sí que quisiera decir en todo caso que muchos de los cambios que se dan y se tienen que dar desde un punto de vista más institucional, tienen que ir fomentando la resiliencia de estas instituciones y también de las personas que forman parte de las mismas y de las propias estructuras, llámese por lo tanto las organizaciones. Esos cambios, claro, fíjense que la migración, todos los procesos de digitalización, las crisis que estamos ocurriendo, son crisis que están ocurriendo a nivel mundial. No podemos hablar, en este caso, aludir solo a Latinoamérica. Es verdad que en determinados contextos algunos de los factores están afectando, vamos a llamarle de forma más grave que en otros países. Pero, sin embargo, yo creo que a nivel mundial ya tenemos experiencia suficiente como para ir atajando o haciendo una perspectiva sobre las posibilidades de esos cambios. Eso sí contextualizáramos en el caso, por ejemplo, exclusivamente de Latinoamérica. Pero bien, lo dejo por ahí porque hay más preguntas que creo que iría a responderlas directamente y el mejor me diría algo, supongo. Muchas gracias. Sí, hay que medir un poquito el tiempo. Doctor León, le cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Sobre eso, y para no ser redundante, yo agregaría que la innovación educativa es importante para cambiar ciertas percepciones que hoy en día pudieran haber de manera social sobre la educación, principalmente la educación universitaria, que es la que, digamos, veo varios profesores de Ipsos. Salieron los números, a final de cuentas, hay una noticia sobre la UNAM, donde bajó el 30% sus postulantes del año 2020 al año 2025.
Entonces vemos realidades donde los jóvenes no desean estudiar una carrera universitaria porque no les sirve, porque no perciben un beneficio, porque piensan que no sirven para la empleabilidad. Entonces, eso es algo que con la innovación educativa debemos ir modificando. Entonces, los jóvenes deben ver el beneficio de estar a final de cuentas dentro de una institución universitaria, tener su título, que lo que aprendan vaya a final de cuentas relacionado con lo que van a ejercer, que sientan a final de cuentas que tuvieron un crecimiento. Y todo eso viene de la mano de la innovación educativa. Si hoy en día no se está percibiendo por parte de los empleadores, por parte de los egresados, a final de cuentas que la universidad fue un medio para que los jóvenes adquirieran conocimientos y experiencias, habilidades, competencias, pues entonces algo estamos haciendo mal en nuestros planes de estudio, en nuestros métodos de enseñanza, en nuestros procesos formativos, y de tal modo que creo que pues aunando a lo que comentan los otros dos panelistas, pues entonces es de vital importancia que nosotros podamos desarrollar eso también, que los jóvenes lo perciban, como decía el doctor Pedro, a veces decimos que es innovación, pero es innovación para mí como profesor, a lo mejor no es innovación para mi cliente en este caso, que es el alumno, y entonces todo eso tendríamos que tenerlo en cuenta para que haya una motivación real por estudiar y no sea solamente un requisito, no sea porque mis papás me obligaron, no sea porque es lo que me pide el mercado, sino que es algo que yo sé que viene con un beneficio en mi desarrollo personal y profesional. Sería eso, doctora Liz. Claro, muchas gracias. Pues escuchándolos me parece que, pues que la clave de aquí de entender la innovación, hay que entenderla no solo como una tecnología, sino como una capacidad de replantear esas prácticas que mencionaron ahorita, los contextos y sobre todo los sentidos a los cuales va la educación. Excelentes respuestas, doctores. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras para implementar innovaciones educativas? Le cedemos la palabra a la doctora María Delia, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que las principales barreras para implementar innovaciones educativas en el contexto latinoamericano tienen mucho que ver con aspectos políticos, institucionales, culturales, tecnológicos y obviamente económicos. En este contexto hay categorías que son importantes vislumbrar, entre ellas la desconexión que existe entre políticas y la práctica educativa, ¿no? Un poco rescatar lo que decía el doctor Pedro Jurado en relación a los eslogans que utilizamos muchas veces en educación y la pobreza que tenemos a la hora de aplicar esas políticas que permanecen en un eslogan por determinados tiempos. Entonces, a menudo las políticas públicas educativas no se traducen en acciones concretas dentro de las instituciones y del aula, generando una brecha muy amplia entre el discurso innovador y la práctica diaria y obviamente la mejora que debe existir. Creo que este es un aspecto importante. Por otro lado, creo que también es importante destacar la resistencia que muchas veces tenemos frente al cambio. Muchas instituciones educativas mantienen prácticas tradicionales por esto mismo, por tradición, y muestran cierta incomodidad para esas nuevas metodologías, esos nuevos mecanismos y esas nuevas lógicas, incluyendo el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, existe ahí una disrupción para poder cambiar y poder adoptar la innovación como mecanismo, como lógica y obviamente como concepto. Por otra parte, creo que es importante destacar la falta de formación docente, ¿no? Si bien existen programas formativos, creo que en muchos contextos no es suficiente. Esta formación docente no cuenta con un trasfondo profundo epistemológico en relación a
enfoques pedagógicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, sin esto no podemos aplicar estrategias innovadoras. La actualización profesional continua de nuestros docentes creo que continúa siendo todavía limitada. En relación a las desigualdades que existen en el acceso a recursos tecnológicos, todavía en nuestros contextos, en muchos sectores, especialmente en las zonas rurales, en las zonas periurbanas, son temas muy vulnerables. Todavía existe un insuficiente acceso a los dispositivos digitales, a la afluencia de Internet, a la infraestructura que se requiere para innovar, lo que impide aprovechar plenamente las innovaciones, ¿no? Entonces es como una innovación mal aplicada por falta de recursos, por falta de infraestructura. Las limitaciones económicas y presupuestarias, esta es otra constante, ¿no? Nuestros países permanecen en crisis, y frente a esas crisis, lo primero que recortamos son los presupuestos educativos. Entonces vamos generando restricciones financieras, lo que todavía dificulta más este panorama a la hora de invertir en programas de innovación, de equipamiento tecnológico y de capacitación a nuestros gestores de la educación. Otra característica que creo que es ideológica tiene que ver con la burocracia, ¿no? Nuestros sistemas suelen ser demasiado burocráticos. Armamos unas estructuras educativas espectacularmente burocráticas que suelen ser muy poco flexibles. Esa poca flexibilidad impide que generemos mecanismos innovadores. Esto va retrasando de manera permanente y va impidiendo que se vayan implementando nuevas propuestas pedagógicas con fluidez, ¿no? Por otro lado, la falta de conexión entre lo que es el concepto de innovación con las perspectivas de calidad, ¿no? Es importante que destaquemos que la innovación existe para la mejora, pero esa mejora, ¿cómo la vamos descubriendo? A través de procesos continuos de evaluación de la calidad. Esta permanencia en los sistemas de las perspectivas de calidad debe introducir mecanismos de investigación. Sin investigación no existe innovación. Sin investigación no existe perspectivas contemporáneas de la evaluación de la calidad. Muchas veces confundimos criterios de auditoría con criterios de evaluación, que son dos cuestiones diferentes. Entonces, la innovación tiene que dar una nueva perspectiva ideológica y tiene que asumir que para introducirla hay que trabajar con factores culturales, estructurales y de gestión, ¿no? Superarlas, obviamente que tiene que ver con la voluntad política, tiene que ver con las políticas institucionales en relación a la formación docente, en relación a la evaluación de la calidad, y es evidente que para generar estos mecanismos necesitamos una visión compartida de cambio educativo. Correcto. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Qué interesante lo que expone. Pues ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Pedro. Misma pregunta. ¿Principales barreras para implementar las innovaciones educativas? Bueno, sobre las principales barreras, después de escuchar a la doctora Domínguez, debería de callar en todo caso, porque yo creo que ha hecho un análisis interesante sobre, y además una aportación sobre las barreras. Sí, desde mi punto de vista hay muchas barreras, por supuesto, siempre hay barreras. Y de eso se trata, además, de que haya barreras las podamos sortear. El problema es que no las podemos sortear. Pero para mí la principal barrera es el propio sistema educativo, los sistemas educativos.
y por lo tanto, claro, son las políticas de las naciones que son los que establecen mediante sus legislaciones los sistemas educativos. Nos podemos preguntar tranquilamente, ¿para qué nace un sistema educativo? Bueno, nacen en el siglo XIX, nacen los sistemas educativos. Nacen fundamentalmente para responder a la revolución industrial. Y claro, ahora no estamos en la revolución industrial y además estamos siguiendo las tradiciones de la revolución industrial todavía. ¿En qué revolución estamos en la actualidad? Esto con los procesos de la robótica y lo que la digitalización y la IA nos está permitiendo en la actualidad. Por lo tanto, el sistema que tenemos, ningún sistema educativo nos sirve para atender las necesidades de esta sociedad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a innovar algo si el propio sistema educativo ya no lo permite? De otra manera, dicho, es curioso que desde los propios estados, desde las políticas estatales, se planteen qué es lo que deben de aprender los alumnos, sobre todo en educación formal y además en el sistema obligatorio. También en el ámbito universitario. También en el ámbito universitario. Es decir, cómo estamos formando profesionales. Sí, lo formamos mediante procesos que son, vamos a llamarle, mejores que en otros momentos históricos, dado que las competencias, si las entendemos de forma flexible, digo flexible, porque si no la entendemos de forma flexible, entonces mal lo estamos haciendo, nos van a permitir pues, fundamentar formaciones. Pero claro, los sistemas educativos lo que están haciendo es prescripciones. Y cuando vamos al aula, y cuando van al aula, la docente que se encuentra en el aula, lo que está haciendo allá es seguir las prescripciones que el sistema educativo está planteando. Dígame usted cómo se puede innovar si la barrera principal es el sistema educativo. Claro, esa es una barrera importante. Hay que flexibilizar los sistemas educativos. Esa es la primera barrera que yo pondría. Claro, falta de infraestructura. Pues tenemos, la doctora Domínguez ha aludido a los presupuestos que cuando en épocas de vacas flacas, pues los primeros son los de educación y cultura, claro que sí. Pero nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos deberíamos de reír un poco, porque los políticos nos engañan totalmente. Deberíamos aprender un poquito también de economía, no nos vendría mal, para poder ir estableciendo hacia dónde va, dónde se invierte y dónde van esos dineros de esas economías. No es posible que se invierta en cosas que no sirven absolutamente para nada. Llámese aparatos para la guerra, al menos para países como los nuestros. Bueno, ahí lo dejo. Claro, hay una brecha, una de las barreras que también considero importante, y es una brecha histórico-cultural, es la de los recursos y la desigualdad que hay. Quizá en países europeos ocurre menos, pero sí que es verdad que en países latinoamericanos está ocurriendo bastante. Hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. Claro, hay países donde el fomento de la escolarización pública es importante y en otros es más importante la privada. La privada siempre tiene, dejémonos de disquisiciones, ánimo de lucro o ánimo de subsistir. Por lo tanto, ¿es o no es una brecha? Desde mi punto de vista es una brecha también. Y eso hay que analizarlo. Hay que armonizarlo. Hay que armonizar ese tipo de cosas. Claro, alude también al desarrollo profesional entendido desde lo que sería la formación continua. Falta de formación continua, obviamente. El mundo está cambiando a veces de forma muy rápida y nos tenemos que ir adaptando a estos cambios que nos exige esta dinámica en la que nos encontramos todos los seres humanos en este mundo. Por lo tanto, obviamente, si no hay formación continua, poco vamos a dar respuesta a las nuevas necesidades. Estamos dando respuesta a viejas necesidades y esas no sirven o pueden servir como base. Claro, nos alude también a la resistencia al cambio, claro, pero es un cambio, desde mi punto de vista, es una resistencia al cambio de las instituciones. Es verdad que las personas nos podemos resistir al cambio, pero no, nos acostumbran a adaptarnos más fácilmente. Las instituciones no. Ese es uno de los problemas que veo también.
dado que su afán de mantenimiento las convierte en instituciones, la gran mayoría conservadoras. La gran mayoría conservadoras. Las escuelas, todas se parecen a las mismas que había en el siglo pasado. Curioso, ¿no? Pero si estamos en otro momento histórico, siglo XXI, se supone que ya no deberíamos de tener 4 paredes ni una pizarra delante, ni un profesor, ni un solo profesor que esté ahí delante, sino tener muchos profesores a la vez que nos den respuesta. Hay que cambiar el sistema, claro. Por supuesto. Por otro lado, también las políticas que son muy desarticuladas, y sobre todo las de financiación hacia la educación. No voy a insistir porque la doctora Domínguez creo que lo ha dejado muy claro. Y luego están los planteamientos evaluativos, por supuesto que es una barrera. Seguimos todavía con notas numéricas, pensamiento tradicional, un 7, un 8, bueno, allá en otros países 70, 80, 90, me da lo mismo, un 7, trasváselo en deciles o en percentiles, me da exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es esto? El aprendizaje no es numérico. ¿Cómo yo puedo poner una nota numérica? Y todavía seguimos ahí anquilosados en unas concepciones que además son bastante inútiles en la realidad luego para las personas. Y bueno, yo creo que por lo tanto ahí estamos sufriendo barreras que nos están de alguna manera imponiendo. Y hay mucho que cambiar, por supuesto. Yo creo que las perspectivas, al menos, que pueden ser que las tecnologías, que la integración de las tecnologías nos pueden permitir para afianzar el desarrollo profesional y unas prácticas pedagógicas que sean innovadoras también se tienen que tener presente. Lo dejaría aquí porque si no, yo creo que al final estamos ocupando demasiado tiempo. Gracias. Gracias, doctor Pedro. Le cedemos la palabra al doctor Ernesto León. Está apagado su micrófono. Listo, sí, muchas gracias. Para agregar, yo creo que también hay un tema importante en la cuestión de la carga laboral de un docente para generar productos de innovación educativa. A final de cuentas, tenemos que dar la clase, tenemos que preparar la clase, tenemos que evaluar. Y entonces una barrera adicional a todas las que ya comentaron, creo es encontrar esos espacios para generar una innovación educativa adecuada en cuestión de horarios laborales, en cuestión de la relación trabajo-familia. Y entonces a veces muchas de las capacitaciones pues no quedan en más que esfuerzos que hacen las instituciones porque no podemos estar a final de cuentas avanzando, trabajando en cambios si no tenemos tiempo como docentes para generar a final de cuentas esos cambios. De tal manera que, como comentaban, pues la política universitaria es un elemento importante que se tiene que desarrollar para que a final de cuentas existan los espacios de la innovación. Y por el otro lado también están, por ejemplo, para niveles más básicos, los cambios de planes de estudio. En México cada 5 o 6 años se cambia el plan de estudio y entonces entra un gobierno y ponen un plan de estudio y entra otro gobierno y cambian los grados por ejes formativos, por esto, por aquello. Y entonces técnicamente inicias a entender un plan de estudio después de que ya salió una corte y ya cambió todo. Y eso pues también complejiza porque luego viene la etapa de conocer el nuevo plan de estudio, adaptarte a él, adaptarte a qué es lo que busca. Y eso pues a final de cuentas se vuelve una visión difícil de seguir como profesor. Y pues técnicamente terminamos como en un barco individualizado donde dices tú, bueno, yo sí quisiera hacerlo, pero tengo esto y tengo aquello y ahora metieron esto y ahora pusieron aquello. Entonces sí debería haber como políticamente hablando un espacio donde los profesores pudieran dialogar de la innovación educativa, saber qué están haciendo mis colegas, porque a veces ni siquiera eso sabemos y nos enteramos por allá después que algo se hizo, que a lo mejor me pudo haber interesado. Y creo que esos diálogos enriquecen. Cuando me ha tocado participar en ellos, pues uno termina aprendiendo mucho de lo que está pasando, que todos estamos viviendo, qué estamos haciendo y mejoramos a final de cuentas esas perspectivas. Entonces, para no enfocarnos, digamos, totalmente en lo negativo y en lo que debería modificarse, yo creo que como profesores también buscar espacios para compartir y ver qué estamos haciendo para, a final de cuentas, pues nosotros también adaptarnos a las nuevas generaciones, porque todos estudiamos de una manera que no enseñamos el día de hoy de esa misma manera
porque los jóvenes son diferentes, los espacios son diferentes, las carreras son diferentes. Entonces yo estudié contabilidad y todo era en papel. Hoy en día toda la contabilidad es electrónica, entonces pues todo lo que yo aprendí, la manera en que me enseñaron mis profesores, pues definitivamente no es igual a la que yo tendría que estarle enseñando a mis alumnos. Y por lo tanto yo creo que ahí es donde pudiéramos encontrar sinergias para con todas las características positivas y negativas que tenemos en nuestros países o instituciones, pues cómo le estamos haciendo, porque alguien por ahí tendría que estar innovando y entonces qué está haciendo, cómo le hizo, de qué forma lo trabajó para todos podernos subir ese barco. Claro, es interesante pensar en que las barreras no solamente son materiales, sino también son culturales, incluso institucionales. Muy interesante cada una de sus aportaciones. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la tecnología transformar los métodos de enseñanza y aprendizaje? Escuchamos a la doctora María Delia. Muchas gracias, doctora. Sí, es cierto que los escenarios nuestros son bastante grises en muchas ocasiones. Sin embargo, creo que la esperanza al cambio, la esperanza hacia la mejora es una constante que debe permanecer en nosotros, ¿no? Entonces, la tecnología puede ayudar mucho a romper las barreras del tiempo, a romper esas barreras de espacio y de jerarquías, de élites. ¿Por qué? Porque la tecnología puede favorecer el aprendizaje de una manera mucho más flexible, centrado en los intereses de los estudiantes. Sin embargo, el éxito obviamente no depende de una sola mirada, sino que depende de una planificación pedagógica y una capacitación docente que realmente permita que desarrollemos ese potencial de forma crítica y desde una perspectiva significativa. Creo que es importante destacar que la tecnología en sí misma es un recurso didáctico que tiene la posibilidad de poder transformar procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sin embargo, no lo es todo, ya que estos procesos de aprendizaje se dan desde experiencias mucho más dinámicas, personalizadas y además colaborativas, ¿no? Yo creo que una punta de lanza de los sistemas es desarrollar ese pensamiento colaborativo que contribuye a la conformación de grupos docentes, de grupos de gestores de la educación que permitan unificar criterios y seguir determinadas rutas, ¿no? Entonces, creo que la tecnología puede apoyar al desarrollo de un aprendizaje más personalizado, ¿no? Porque el uso de plataformas digitales cada vez más frecuente permite que podamos adaptar los contenidos a los niveles y a los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Además, nos permite tener un escenario donde podemos establecer una retroalimentación inmediata y además poder establecer recursos diferenciados. Creo que también el uso de tecnologías pudiera permitir una mayor interacción y participación, ¿no? De manera que esos procesos educativos se constituyan de alguna manera en procesos participativos activos, donde el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte de alguna manera en un actor dentro de ese proceso de aprendizaje. Algo que es indiscutible es el acceso a la información y los recursos globales. En la actualidad, nosotros tenemos puertas abiertas a la información, ¿no? Tenemos una cantidad ilimitada de acceso a bibliotecas digitales, cursos en línea, a programas tecnológicos que de alguna manera
nos amplían esa mirada de la información y de la formación. Por otro lado, también es importante destacar dentro de estas lógicas el aprendizaje colaborativo que se puede estimular. Yo soy una eterna convencida de que desarrollar entornos solidarios, entornos colaborativos, es una forma de salir de nuestras eternas crisis, de nuestros eternos errores en términos educativos que podemos haber tenido a lo largo de estos últimos años, a lo largo de la historia. Entonces, creo que pueden facilitar en muchos aspectos esta perspectiva de aprendizaje colaborativo y de establecimiento de redes y de contactos que nos ayuden a empujar el carro de alguna manera, ¿no? El desarrollo de competencias digitales, obviamente, que es esencial para el mundo actual, ¿no? Por tanto, no pueden estar al margen. Estas competencias de alguna manera son transversales a la formación, ¿no? Porque es prácticamente lo que nos permite comunicarnos y acceder a entornos virtuales. Y obviamente, nuevamente, vuelve a entrar esa concepción de evaluación, una evaluación mucho más dinámica, donde sí se contemplen herramientas digitales, donde sí utilicemos mecanismos interactivos, ¿no? Que nos permitan un análisis real de situaciones de aprendizajes. Entonces creo que el uso de tecnología de alguna manera nos permite transformar la educación, en el sentido de que podemos romper las barreras del tiempo y del espacio, favoreciendo un aprendizaje flexible, favoreciendo un aprendizaje inclusivo en la medida en que nosotros podamos mediar esa situación, ¿no? Obviamente que todo esto depende de una planificación pedagógica y de una capacitación, más que capacitación, de unas competencias docentes que nos permitan aprovechar el potencial que tienen las tecnologías. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Delia. Qué interesante sus aportaciones. Le cedemos la palabra al doctor Pedro. Gracias. Bueno, voy a intentar ser sintético para no repetir algunas de las cuestiones o de los planteamientos que ya la doctora Domínguez ha podido hacer. Ante la pregunta, ¿cómo puede la tecnología transformar los métodos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, depende de la clasificación que hagamos de los métodos. Si hago una clasificación de individualizado y socializado, pues ¿cómo lo puede transformar? Por ejemplo, yo puedo hacer esa clasificación. Toda clasificación es artificial, es un artificio que utilizamos para categorizar y demás. Por lo tanto, vaya eso por delante. Pero sí que es claro que las tecnologías modifican la percepción que podemos tener del mundo. Eso me parece importante. Por lo tanto, los procesos de enseñanza ya no son tan interesantes como otrora lo fueran, y ahora son los procesos de aprendizaje. Hemos cambiado el rol. Por lo tanto, las tecnologías, al cambiar el rol y fundamentarlo, además, como bien ha dicho la doctora Domínguez, en lo que sería adquisición y desarrollo de competencias, el papel del aprendiz es mucho más importante. Y en este caso, la responsabilidad y el compromiso es lo que se tiene que ir buscando. Claro, ¿cuáles son los problemas? Los problemas es que a veces las tecnologías sí que pueden ser muy motivadoras, pero no todo el mundo tiene capacidad para comprometerse para el aprendizaje mediante el uso de las tecnologías. Y esto lo tiene que ir provocando necesariamente la investigación para ir proveyendo de mecanismos para que así ocurra. Yo creo que se puede transformar mediante los procesos de personalización, que lo permite. Las tecnologías actualmente lo permiten. Permite además personalizar el aprendizaje, me refiero, y adaptar
adaptar todos los requerimientos a lo que sería la diversidad. Por lo tanto, llegar a procesos de individualización que en otros tiempos teníamos muchos problemas, dado que todos los planteamientos se ubicaban en procesos hacia la homogenización. Y en este caso ya no. Es decir, el punto de partida es la heterogeneidad, es la diversidad, y el punto de llegada sigue siendo la heterogeneidad y la diversidad. Ese me parece un aspecto interesante. Claro, lo podemos fomentar también, pues las tecnologías lo que nos permiten es tener un acceso a los contenidos abiertos. Ya no es el profesor, la profesora, la que detenta el conocimiento. No, está ahí fuera, que se dice. Apretamos unos botoncitos y podemos conseguir ese conocimiento, al menos lo podemos tener a nuestro alcance. Y la creación de comunidades de aprendizaje. Ha hecho un planteamiento interesante la doctora Domínguez que se relaciona con la colaboración y también con la cooperación. Sí. Lo que se tiene que llegar necesariamente a ese papel, eso que entendemos como comunidad de aprendizaje, donde el contexto de aprendizaje es el responsable, nosotros como participantes del contexto, también como corresponsables de todo lo que acontezca en los procesos de aprendizaje. Eso es, y eso lo puede permitir, pero yo creo que todavía nuestra percepción de las tecnologías y el uso y el dominio de las mismas, dado que a veces hay intereses más allá de la educación, y con el uso de las tecnologías, pues todavía no lo hemos conseguido. Pero bueno, tenemos que tener esperanzas. Por ejemplo, los procesos, la evaluación formativa es la que se tiene que ir afianzando. Antes decía que no tenía mucho sentido el poner unas notas cuantitativas, es que no lo tiene en absoluto de cara al aprendizaje. Por lo tanto, establezcamos cambios. No se trata de seleccionar a los mejores o a los peores, no. Se trata del aprendizaje que el alumnado, esos chicos y chicas, esos hombres y mujeres, esas personas pueden ir haciendo. Por lo tanto, las evaluaciones formativas es lo que va a permitir, y es una estrategia que se puede ir afianzando con el uso de las tecnologías, se puede ir utilizando y establecer también incluso lo que se llama los feedback inmediatos. Claro, los recursos que tenemos hoy en día yo creo que son increíbles. Nos estamos comunicando en dos partes del mundo distintas. Oiga, esto hace 30 años no era posible. O el coste de una llamadita de teléfono les puedo asegurar que arruinaba a cualquiera, con lo que estamos haciendo en la actualidad. Entiéndanlo. Es decir, esto es una maravilla, por lo tanto, no podemos negarnos a la tecnología cuando nos facilita esto. Nos facilita la comprensión, nos facilita la interacción, nos facilita el diálogo. De esto es lo que tenemos que seguir aprendiendo, pero tenemos que ir cambiando. Eso es un proceso de compromiso personal individual y luego colectivo, obviamente. Y la educación, antes que la tecnología, tiene que promover ese compromiso. Claro, la gestión, por lo tanto, y seguimiento del proceso que las tecnologías pueden incorporar, eso es necesario. Y además, hacer un análisis crítico siempre, porque tenemos que orientarlo todo hacia la mejora, no hacia el mantenimiento de los status quo. Y vuelvo a insistir en algo. Las sociedades tienen que ser inclusivas, cambios políticos y cambios en los sistemas educativos, más flexibles. Y las tecnologías lo van a permitir. Si somos capaces de establecer esa armonización de las tecnologías con esos planteamientos de inclusión socioeducativa. Y para cualquier tipo de persona, tenga las dificultades que tenga, tenemos programas para todos los gustos. Sí, había una barrera importante que se destacó anteriormente, que la destacó la doctora Domínguez, que era la de la burocratización. Eso es lo que hay que atajar. La burocratización lo que pretende siempre es el control. Quizá lo que tenemos que hacer es incorporar las tecnologías para ser disruptivos, evitar el control. El poner una nota, un 70, un 80 o un 6, 7, lo que quieran, eso es un sistema de control. Por lo tanto, es control social. Es control social. No se hacía una sociedad distópica que sea transformadora realmente, seguramente evitará eso. Eso espero yo, claro, esa es mi esperanza.
Ya sé que luego la realidad es la realidad a la que uno está sometido. Correcto. Gracias, doctor Pedro. Qué interesante lo que plantea. Doctor Ernesto León, ¿lo escuchamos? Muy bien, para complementar, yo diría, definitivamente las tecnologías transforman. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes ya tenemos, como decía el doctor Pedro, una nueva realidad y es que los alumnos, si desean, tienen información. Profe, lo que usted me está diciendo no es verdad, yo lo acabo de googlear y en Google me aparece lo contrario. Y entonces tenemos que estar preparados para alumnos que pudieran hacer una cantidad de mayor de réplicas, que no es malo, porque al final de cuentas están desarrollando pensamiento crítico, pero pone retos para nosotros como docentes de estar preparados en esas realidades. Y de tal manera yo veo cosas positivas y negativas en la tecnología. Yo lo hablo con compañeros, oye, si yo doy clases, ahora sí, en una universidad donde los alumnos traen computadora e internet, yo puedo bajar estados financieros, puedo bajar precios de activos y demás en segundos a través de un código de R o Python, pero si los alumnos no traen computadora y no hay internet en la universidad, pues entonces tenemos que hacerlo a mano, que un ejercicio con todas estas cuestiones puede durar media hora, hacerlo a mano puede durar una semana. Y entonces el avance formativo es diferente, lo que los alumnos pueden hacer es diferente y los alcances de la competencia que queremos desarrollar es diferente. Definitivamente va a haber cosas que se pierdan y cosas que se ganen. A lo mejor quito importancia al procedimiento matemático, pero genero una mayor análisis reflexivo sobre el resultado, que genere mayor número de soluciones, un mayor número de alternativas, y entonces cambio la visión. A lo mejor no son tan buenos en matemáticas como el que hizo a mano el ejercicio, pero como ellos hicieron 3 y nosotros hicimos 50, la visión del problema cambió, generaron más resultados, generaron más visión, mayor pensamiento en ese sentido. Sin embargo, también hay un detalle ético y preguntan también por el chat, ahí estuve viendo, y entonces sí hay un dilema ético fuerte, porque también eso transforma nuestro método de enseñanza. Si yo a un alumno le voy a dejar un resumen, resulta que el resumen lo hizo ChatGPT, pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero que el alumno genere con ese resumen? ¿Qué competencia quiero que desarrolle con ese resumen? Si es la de escribir, pues entonces tengo un problema porque el alumno no escribió. Si es la de leer, pues muy probablemente tampoco leyó. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer para que desarrolle esa competencia? Porque es una realidad. A mí me ha tocado trabajos completos, tesis completas hechas por ChatGPT y que ahora ya hay software con que tú los pasas y te dan el porcentaje de escritura con IA y tú le dices al alumno, todo esto no es tuyo. Me ha tocado ver trabajos con ChatGPT donde todas las referencias las inventó. Tú buscas el DOI, buscas la revista y ese artículo no existe. Y el alumno no se dio a la tarea de hacerlo. Me ha tocado leer artículos que traducen a través de inteligencia artificial o software. Y entonces, pues, por ejemplo, yo veo aquí a Martín Romero Cruz, y le cambio el apellido Cruz a Cross porque lo traduje en inglés y entonces no sabía que era un apellido y le puso Cross. Y entonces es Martín Romero Cross. Ese sentido, ¿qué es lo que significa? Que no estamos leyendo, no estamos interiorizando lo que la inteligencia artificial y la tecnología nos está proporcionando. Y ahí es donde está el error y ahí es donde a veces tenemos que detener a nuestros alumnos. No es de no uses la tecnología. A lo mejor yo di muy mal mi instrucción. Y entonces, pues el alumno lo único que ocupa hacer es el resumen. Bueno, haz un resumen, exponlo, descarga el documento que te da ChatGPT y súbelo a final de cuentas, a una carpeta. Oye, y ahora el alumno tiene que meterse, lo tiene que buscar, lo tiene que... Pues bueno, es una manera que a lo mejor yo puedo usar para que al final del día el alumno sí busque la información. Que yo me imagino que lo mismo pasó cuando empezó a haber computadoras. Yo ya no me tocó mucho estudiar con libros o ir a bibliotecas, pero imagino que los profesores veían lo mismo. Oye, yo me metía una encarta, lo buscaba y me daba una respuesta, ya no ocupaba leer el libro completo, leía el párrafo. ¿Y qué pasaba si yo quería que el alumno leyera el libro completo? Pues tengo que generar una estrategia didáctica diferente. Entonces ahí yo sí creo que la inteligencia artificial nos aporta mucho, pero también tenemos que ser, en este caso también, directos, creo yo, con nuestros alumnos y decirles las debilidades que hay para que ellos mismos, porque a final de cuentas tampoco somos inquisidores, alumnos, ChatGPT está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo eso, si yo lo detecto, tienen ser.
Entonces necesitas volver a un proceso donde ocupas leer, ocupas ver la referencia, porque si no, y entonces el alumno pues va a decir, oye, pues hay errores hoy en día en inteligencia artificial, hay errores en este tipo de cuestionamientos, y que ellos mismos sepan. A mí me ha tocado que algunos alumnos en clases de matemáticas, que si ChatGPT te dice que 1 más 1 es 3 y tú haces el procedimiento y le dices que es 2, ellos te dicen, no, profe, nosotros estamos mal, ¿cómo se va a equivocar ChatGPT? Porque ya es una confianza ciega a estos productos tecnológicos que al final del día no es que sean inteligentes, son un algoritmo de búsqueda. Al final de cuentas, la inteligencia artificial es de los años 70. Cualquier software de búsqueda no es más que, a final de cuentas, un algoritmo donde tú le pides a la computadora que haga algo y va a tomar un proceso, ya sea un proceso corto, sea un proceso amplio, pero simplemente está haciendo lo que tú le estás pidiendo. Y por lo tanto, como en el Internet hay mucha información basura, entonces esa situación pues te lleva a que tengas respuestas basura. Y por lo tanto eso yo creo que también tenemos que irlo incorporando para que los alumnos sepan hasta dónde pueden usar y hasta dónde puedan correr un riesgo profesional cuando egresen. Correcto. Entonces, la clave está en pasar del uso instrumental de dispositivos a experiencias que desarrollen ese pensamiento crítico, la colaboración y asimismo la construcción del conocimiento. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Puedo comentar algo muy rapidito? Adelante. Sí, buenas tardes. Voy a abrir la cámara. Espero que no se me corte el internet. Un segundito. Hola. Marielena Robles de la Universidad de Sonora. Y bueno, he estado escuchando con mucha atención todo lo que nuestros compañeros han estado aportando. Y creo que el tema del análisis del uso de tecnologías en la parte del sector educativo, pues ya tiene bastante tiempo analizándose, y creo que las tecnologías nos alcanzan, ¿no? No terminamos de analizar cuando ya llega otra cosa y otra cosa. Y ahorita el maestro Ernesto mencionaba algo que a mí me parece muy importante, porque bueno, yo fui una profesora que empecé mi trabajo de tesis en el 91, y para el 92 ya me estaban obligando, porque yo la hice en una Olivetti, ¿verdad? Y para el 92 ya me estaban obligando a pasar mi tesis a una computadora. De allí, desde ese tiempo, yo he estado, digamos, en todo ese avance, en ese proceso de aprendizaje y de uso y de aceptación y de análisis y de evolución y de alguna manera de estrés constante en el uso de las tecnologías, y cómo tienes que estar constantemente pendiente de cómo están sucediendo las cosas y cuál es el uso de las herramientas, como bien se menciona aquí en el seminario. Pero bueno, lo comento por un comentario que hizo el maestro, ¿no? Que dice, a mí no me tocó, pero creo que aquí no se trata de que si estamos jóvenes o no, o estamos ya pasados de edad. La tecnología está avanzando muy rápido, y por eso mencionaba yo que no terminas todavía de adaptarte a una cosa cuando ya tienes 3 cosas encima, en la cual pues tienes que estar, digamos, con mucha rapidez tratando de asimilar, y no solo asimilarlo, sino también aprender a usarlo, y no solo eso, sino que también aprender a saber cómo hacer que los estudiantes, en este caso, usen esa herramienta de manera apropiada y no les afecte en su aprendizaje, o en tu caso, como profesor, no te veas también en situaciones complicadas, ¿no?, en el uso de la tecnología. Pero bueno, en un seminario previo, que también fue este año, que a mí me pareció también bastante interesante, igual como estamos ahorita, con una doctora, que ahorita se me pasa el nombre, pero ella trabaja en la NASA. Y entonces ella decía que ahorita no se trata de enseñarle al muchacho a utilizar la herramienta, sino más bien se trata de enseñarle al muchacho a hacer las preguntas correctas, porque la tecnología ya llegó y va a seguir evolucionando como ha seguido evolucionando desde el 90, 91 y antes, ¿verdad? Porque
sabemos que todo el tema de la tecnología empezó desde los 70s, pero el asunto es que ella mencionaba que ahora los profesores lo que tenemos que hacer es precisamente algo que mencionaba tanto el doctor Pedro como la maestra María, que decía, tenemos que enseñarle a los muchachos a trabajar desde el punto de vista epistemológico, teórico, para que ellos mismos aprendan a hacer las preguntas correctas, para que esas herramientas que en realidad son lo que, y está causando en la academia lo que causó el Internet hace 15 años, ¿verdad? Que lo queremos obligar a los muchachos a volver a las bibliotecas cuando ya no va a ser posible. Entonces, decía ella que tenemos que enseñar a los profesores la parte teórica epistemológica y digamos, transmitir el conocimiento de tal manera que el muchacho empiece a cuestionar a esta tecnología, vaya, a utilizar la herramienta de manera apropiada, haciendo las preguntas apropiadas. Entonces, también el día de antier, en esta semana, platicaba con una persona que sabe mucho de tecnología y él me decía, es que la tecnología no es solo ChatGPT. Los estudiantes trabajan con ChatGPT y ChatGPT es limitado y está diseñado para hacer unas tareas en particular, pero también está el cloud que hace otras cosas y luego está el CD, no sé qué, y el Blue, no sé qué. Entonces, cada una de estas herramientas están diseñadas, y eso estoy parafraseando lo que él me decía, están diseñadas para hacer acciones distintas. Entonces, ese es el asunto que también tenemos que enseñarle al estudiante. Primero, obviamente, nosotros aprender eso antes de que nos alcance la nueva ola que pueda venir y mostrarles a los muchachos qué cosa va a ser una herramienta y qué cosa va a ser otra, ¿no? Como nos enseñaron con herramientas técnicas, o sea, también enseñarles a ellos eso, que eso es algo que ellos desconocen y todo lo quieren sacar de un solo chat o de una sola herramienta. Entonces, me pareció, digamos, prudente compartirles esto, interrumpir un poco la dinámica, pero creo que también nos falta a los profesores aprender mucho más, saber esta parte que acabo de mencionar, de para qué sirve qué cosa, y el tema de volver a las teorías, nosotros mismos, volver a las teorías, a las partes epistemológicas y enseñarle al muchacho a diseñar la pregunta correcta en una herramienta que está aquí y ya llegó para quedarse, ¿no? Entonces, gracias y disculpen la interrupción. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, porque se está poniendo muy interesante aquí el seminario. ¿Qué papel juegan los docentes en la innovación educativa? Le cedemos la palabra a la doctora María Delia. Muchas gracias. Bien, la doctora que acaba de exponer sus ideas ha abierto, ¿no?, un diálogo en este sentido y destaco mucho lo que ella ha mencionado en relación a que el docente debe ser un aprendiz permanente, ¿no? Porque cada 24 horas existe, según la UNESCO, existe alguna innovación en relación a las tecnologías. Entonces, necesitamos que nuestros docentes asuman como propias la formación continua, ¿no? La disposición a aprender, la disposición a experimentar dentro del aula y a reflexionar sobre sus propias prácticas. Colaboración, ¿no? Comunidades y redes donde nosotros podamos compartir esas prácticas y de alguna manera direccionar con un sentido lógico todas estas prácticas en función de un cambio, en función de una mejora, en función de llegar a tan añorado nivel de calidad en términos de gestión, ¿no? Entonces, el docente debe ser un promotor de
de ese uso crítico de la tecnología, ¿no? Si bien tenemos las tecnologías como recurso, utilizar estas herramientas requiere un sentido ético responsable y significativo. Entonces, esto implica una formación integral que va mucho más allá del uso exclusivo de una técnica, de una tecnología o de una perspectiva. Entonces, ese rol del docente empieza a ser un rol de guía y de mediación, donde eh, no existe una única fuente de conocimiento, no existe una sola forma de orientar a nuestros estudiantes, sino que la aplicación y las características de cada contexto de aprendizaje van a marcar esas diferencias. Entonces, ese docente debe ser un diseñador de experiencias de aprendizaje, ¿no? Esas experiencias de aprendizaje tienen que ser cada vez más activas. Ya sabemos que encima tenemos factores neuropsicológicos que van cambiando en las nuevas generaciones, ¿no? Nuestros muchachos ahora tienen muy poco periodo de atención. Entonces, esas metodologías activas, esas metodologías colaborativas o técnicas que vayan al trabajo por proyectos, es lo que hace que el docente vaya generando unos diseños de aprendizaje que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, la autonomía, el pensamiento solidario como forma de enfrentar situaciones de crisis, ¿no? Entonces, el rol del docente es fundamental en la innovación educativa. Sin ese compromiso docente, sin ese liderazgo que nosotros establecemos en las aulas y en el propio sistema educativo, ninguna reforma, ninguna implementación tecnológica, ninguna implementación innovadora puede transformar verdaderamente la educación hacia la mejora, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora María Delia. Qué interesante el planteamiento que usted indica. Le cedemos la palabra al doctor Pedro Jurado. Misma pregunta, por favor. Bien. Sobre el papel que juegan los docentes en la innovación educativa, bueno, podríamos decir algo de perogrullo, algo obvio, ¿no? Ellos son los que tienen que liderar el diseño, no únicamente. Son los que tienen que implementar también las acciones, son los que, por supuesto, tienen que evaluar esas innovaciones. Pero, y claro, como líderes, yo creo que tienen que ir incorporando algún cambio. Yo soy de los que cree que del liderazgo unipersonal que los docentes como mediadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden llevar a cabo, lo tienen que convertir en lo que sería un liderazgo distribuido, como el propio de la inteligencia distribuida. Por lo tanto, tener presente mucho más otro tipo de acciones y tener presente no solamente a la persona individual o al profesor individual, sino al colectivo. Claro, es claro que actúan como mediadores. Un viejo profesor nos comentaba siempre, José Fernández Huerta, que los docentes son los estriberones que facilitan el acceso al aprendizaje, entendiendo estriberones como los estribos, en los cuales nos podemos apoyar para incorporarnos al aprendizaje. Sí, los docentes deben de ser eso. Y es una figura importante. Por lo tanto, su formación, sus percepciones, su compromiso, como antes aludí, también tienen que ser muy, muy importantes. Claro, como facilitadores de los procesos, tienen que estar actualizados. Y ahí tenemos un grave problema. La doctora Domínguez decía que cada 24 horas hay un nuevo cambio. Esto es imposible que todos los docentes puedan llegar cada 24 horas a modificar su planteamiento. Primero, en todo caso, habrá que converger en que tiene que haber algún denominador común para poder partir de ello, porque si no, no tenemos solución. Lo único que podemos hacer aquí es un suicidio educativo, por decirlo de alguna manera.
Claro, es importante en este caso cuando pensamos en el papel de los docentes, en que se tiene que asociar a la formación continua, a su compromiso, se tiene que relacionar o asociar al cómo ellos fomentan el sentido de pertenencia con relación cuando están pensando en sus estudiantes y cómo ellos provocan y promueven las oportunidades de éxito. A mí pensando en ese papel, en el cómo. Se supone que lo quieren hacer, porque para eso son profesores, lógicamente. Claro. Y ahí lo engarzamos con lo que sería el desarrollo de las competencias digitales y todas las competencias pedagógicas que pueden fomentar la autonomía del alumno. El docente, el profesor, la profesora tienen que ser muy conscientes de todo ello, porque se trata de promover en realidad cultura. Y digo bien, cultura que es un cambio, además, es cultura en la que las competencias digitales tienen sentido en sí mismas, porque incluso se han convertido ya en como si fueran materias instrumentales. Ya no solamente tenemos que aprender a leer, escribir, a calcular, sino también tener capacidad de poder manipular lo que son las tecnologías y, por lo tanto, tener competencias digitales. ¿Para qué? Pues para solucionar problemas, definitivamente. Porque el profesor ya no debe tratar de ir consiguiendo lo que él quiere, sino en ese proceso facilitador lo que debe y quiere el alumno. Fíjense, digo dos cosas. Debe y quiere. El debe porque vivimos una sociedad en la que vivimos y además los sistemas educativos están ahí y no tenemos más remedio que aceptarlos por ahora, pero también lo que quiere el alumno. Porque de otra manera no conseguirá el compromiso y ocurrirá lo que aquí el compañero nos planteaba, que el ChatGPT y los trabajos ya los presenta sin haberlos leído. Bueno, lo hacen en todos lados, ¿eh? Yo soy de los que deja el ChatGPT y todo lo que quieran, utilicen lo que quieran. Eso sí, luego les voy a llamar para que me comenten oralmente, hemos cambiado ya los sistemas, oralmente qué es lo que han hecho y a ver qué es lo que ustedes entienden y no entienden. Ya no hacemos exámenes típicos, se han terminado, ya no tienen sentido. Ahora tenemos que volver a los métodos, vamos a llamarle más antiguos, y que es un planteamiento dialógico para poder entender qué es lo que el otro ha conseguido con relación a los aprendizajes. Por lo tanto, incidiendo fundamentalmente en que hay que promover estos valores, y son valores que van a ser importantes para su futuro. Algunas de las competencias transversales ya las han ustedes planteado. Pues quizá tendremos que insistir un poquito más en ello cuando hablemos de competencias digitales y qué podemos hacer los profesores como facilitadores del aprendizaje. Porque nosotros, el conocimiento ya no es nuestro. Correcto. Es correcto, doctor. Muy interesante. Doctor Ernesto León. Muy bien, para complementar, yo diría que es un reto fuerte. A final de cuentas, los profesores somos los que tenemos, digamos, ese primer acercamiento con los alumnos y todo el conocimiento de las tecnologías, la innovación y demás. Y además, cómo lo utilizan. ¿Y por qué digo que es un reto sumamente interesante? Es porque si bien podemos todos conocer una tecnología, como bien comentaba la doctora Elena, sabes que ChatGPT, pero a lo mejor para administración, para nutrición, para gastronomía y para medicina, es muy diferente en cómo vamos a utilizar una tecnología. Entonces, esa situación genera diferencias fuertes en las capacitaciones que recibimos. No es lo mismo saber utilizar Moodle o Blackboard para un profesor que estudia o que enseña sociología, porque las herramientas que va a utilizar son muy diferentes a las que utilizaría un profesor de matemáticas. Entonces, si bien estas herramientas cuentan con un montón de opciones, ¿cuáles son las opciones que yo puedo utilizar como docente para facilitar mi trabajo y posteriormente qué es lo que le debo enseñar a mis alumnos de esas opciones? Nos vamos a programas tan básicos como Excel. Definitivamente uno esperaría que a lo mejor un licenciado en finanzas tuviera un mayor conocimiento de Excel que un licenciado en educación.
¿Por qué? Porque en su día a día va a practicar, va a usar y va a utilizar tecnologías diferentes. Entonces yo creo que esa segmentación de identificar también en función de, ya me voy a lo mejor a licenciatura, que los alumnos, a final de cuentas, qué es lo que van a hacer con esa tecnología, qué quiero que hagan también y hacia dónde los estoy encaminando, pues también termina siendo una labor titánica para los docentes, porque también tenemos que estar ahí, también la tenemos que conocer. Les platico un caso: en una universidad pues enseñaban muchas cosas de finanzas en Excel, cambia el plan de estudio y dicen todos los profesores que enseñan finanzas las tienen que hacer a través de él. ¿Por qué? Porque antes usábamos un programa de paga y los alumnos salían a ejercer y las empresas no tenían ese programa. El programa se llama Minitab, cuesta como 100,000 pesos anuales. Pues no, las empresas no lo están pagando, es gratuito. No le enseñan a los alumnos a hacerlo en un software de paga. Ahora tienen que aprender programación financiera y ahora tienen que enseñar programación financiera en un software gratuito para que sus alumnos salgan y puedan utilizar lo que aprendieron en la carrera dentro de las empresas, sin necesidad de decirle a la empresa: necesito que pagues un software especializado. Entonces esas también se vuelven realidades para nosotros como docentes, y pues ahí ya vienen diferentes decisiones también de cómo lo vamos a aprender nosotros los docentes, qué nos da la institución para que nosotros lo aprendamos fácil. Hay situaciones, a final de cuentas, donde uno dice: oye, pues sí, ya me capacitaste, pero ¿y si hay un problema? Si marco un error, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿A quién le llamo? Y entonces esos cambios también son cambios que, como decía en una intervención anterior, pues muchas veces nos dan la patada inicial, como diríamos coloquialmente, y nos dejan en la cancha. Y los docentes vamos solucionando a cómo se nos van presentando cosas. Por eso vuelvo, a final de cuentas, a una reflexión del diálogo con tus colegas, porque nuevamente, o sea, oye, ¿y tú cómo resolviste? ¿Qué hiciste? Nos están pidiendo esto, ¿cómo lo aprendiste? ¿Qué video de YouTube viste? Porque también nosotros, pues, un método de enseñanza terminan siendo todos estos videos que hay en internet. De verdad, yo lo uso mucho para cuando quiero hacer algo que no sé. Oye, ¿cómo hago en Moodle para poner un cuestionario y calificarlo solo? Y entonces ahí te va explicando y uno entonces se mete al sistema y lo va haciendo. Entonces ese tipo de situaciones creo yo que sí generan, a final de cuentas, un estrés laboral, sí generan una cantidad nueva de realidades para el docente. Y también vuelvo a lo mismo: hoy acabo de terminar de planear mi clase, creo que ya me quedó bien y ya necesito volverla a cambiar, porque año con año cambian las cosas, cambian los paradigmas, cambian las realidades, y entonces tenemos que estar en esa capacitación constante. Y pues ahí entra la vocación también, el deseo que tenemos nosotros también de llevarlo último y la vanguardia a nuestros alumnos, que pues toma tiempo, toma esfuerzo, muchas veces no es muy bien pagado o no es pagado, pero pues también forma parte de nuestras labores docentes. Excelente, doctor Ernesto. Este seminario me ha parecido, al igual que los demás, sumamente interesante, porque siempre tenemos mucho que aportar, cada quien desde nuestro aspecto, desde nuestro entorno, nuestra experiencia, y yo creo que nos faltarían horas para continuar debatiendo este tema, nuestra temática. Tenemos el espacio para contestar una pregunta. Vamos a ver quién va a ser el suertudo, la suertuda de esta tarde. Sonia. Bueno, Sonia nos está preguntando cómo influye la IA, cómo la IA influye en los dilemas éticos en el aula. Y tenemos una manita levantada del maestro Jorge Ortega. No sé si quiera participar o preguntar o incluso contestar esta pregunta. Sí, no, buenas tardes, Jorge Ortega, de aquí de Litson. Sí, quería comentarles respecto precisamente a lo que viene siendo la tecnología. En este día, yo acabo de entregar a los estudiantes el resultado de sus tareas. Hubo varios estudiantes que utilizaron la tecnología de inteligencia artificial y utilizaron para hacer la tarea, o sea, le metieron los datos para que el mismo Perplexity se llama, les diera la respuesta, y el Perplexity sí le dio respuesta. Sin embargo, revisé el documento y tenía varios errores. O sea, a lo que voy es que, como comentaba ahorita el licenciado Ernesto,
No todo se puede resolver con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no toma en consideración varios elementos de un contexto o el contexto de un problema. Entonces, en esta situación, la información que estaban presentando los estudiantes estaba incorrecta, aunque fue resuelta por Perplexity para algunos, otros usaron el ChatGPT, otros utilizaron otros elementos de la inteligencia artificial. Aquí también quiero comentar lo siguiente. Los docentes tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de utilizar los multimedias para aprender a ser docentes. ¿Por qué? Porque en docencia hay muchísimas cosas que tenemos que entender antes y que tenemos que saber antes para poder comprender un video. Yo veo muchos errores que están cometiendo muchos compañeros porque no tienen capacitación docente, tienen intuición de lo que creen que se debe de hacer, y eso es muy diferente a lo que realmente se debe de hacer. Entonces, ser docente significa que tienes que prepararte profesionalmente para eso. Profesionalmente, porque cualquier cosa que tú hayas, técnicas y todo eso, tiene que ver con muchas consideraciones adicionales. Simplemente desde que se implementó un sistema de competencias, yo veía compañeros que andaban arrastrando belices llenos de carpetas porque ellos le llamaban portafolio a eso, cosa totalmente errónea. Entonces, pero así lo interpretaban, nadie les dijo nada. Entonces, el detalle es que los docentes, por más licenciatura que tengamos, maestría en administración y doctorados en lo que sea, tenemos que tener capacitación profesional en docencia para poder entender el sentido de una estrategia o una técnica didáctica, o simplemente para la redacción. Yo le pongo exámenes escritos. Yo no doy clases, bueno, doy una clase remota porque ya no había otra, pero yo doy clases presenciales. Y en las presenciales yo veo la diferencia a veces cuando les pongo los exámenes, como no tienen a la mano ninguna alternativa más que resolver. Cuando se les hace en exámenes remotos, pues obviamente ellos acuden a las redes para que les contesten las preguntas y te dan las respuestas. Pero sí tenemos que estar actualizados en todos los sistemas que están saliendo de inteligencia artificial para poder implementar más técnicas didácticas y lograr mejores competencias, ¿verdad? Pero sí, definitivamente requerimos mucha capacitación docente para entender la diferencia entre un cuestionario y un examen, porque muchos dicen, voy a hacer preguntas, y hacen un cuestionario, no hacen un examen. No han entendido muchas veces qué significa un examen. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, maestro Jorge Ortega, por su participación. Pues yo creo que este tema, como les dije, da para mucho más. Podemos aquí amanecernos platicando porque pues todos tenemos un punto de vista muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que en otro momento, en otro espacio, podremos debatirlo con más amplitud, pero de momento pues podemos concluir que innovar en educación pues no solamente es incorporar herramientas nuevas, es transformar esas prácticas para responder a los desafíos sociales que tiene Latinoamérica. Y yo creo que no solamente de Latinoamérica, estamos hablando de otros continentes también. Aún con barreras institucionales y culturales, pues el docente emerge como una figura clave, porque viene a crear, viene a adaptar y sobre todo da sentido a esa innovación. Y ya en última instancia, pues innovar pues ya es un acto pedagógico, pero también hay que considerar que la innovación también es un acto ético y también social. Con esto pues hacemos el cierre de este seminario. Les agradecemos a nombre del Instituto Tecnológico de Sonora, agradecemos su participación, su pertenencia en este evento. También le damos las gracias al doctor Marco Alberto Núñez Ramírez por establecer estos espacios de trabajo. No sé si el doctor o alguno de los participantes quiera agregar. Si no, pues daríamos por concluido pues este seminario internacional permanente sobre comportamiento, empresa y turismo con la temática de innovación educativa. Sí, si me permiten. Adelante, doctor Pedro. Bueno, es que han tocado un tema y creo que es muy, muy importante, el cual requeriría seguramente un seminario
además monográfico, que es el que hace referencia a los dilemas éticos que las tecnologías en este caso pueden ir incorporando. Fundamentalmente a partir ahora ya de la utilización de la IA de forma bastante generalizada, por lo que parece. Y no voy a entrar en ello, solo nada, por mi parte agradecer la invitación que me han hecho y con la esperanza de que pueda haber servido este diálogo al menos. Muchas Muy gracias. amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Ernesto. Gracias, doctora María Delia. Un placer haber coincidido con ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en el siguiente seminario. Muchísimas Un abrazo a gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Chao. Buenas Bonita noches, noche. doctor.